Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos a nuestra sesión síncrona de nuestra semana número 6. Déjenme ver. Sí. Ay, tengo un microfonito por ahí abierto. Ya no muteé. Ok, bienvenidos, buenas tardes. Estamos en nuestra semana número 3, ¿verdad? De nuestro módulo. Así que nada más si me pueden contestar en el chat si me logran escuchar bien. Sí, maestra, ya le escucho bien. Buenas tardes. Ok, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy bien, pues vamos a dar inicio, así que voy a usar mi camarita para que no haya ninguna distracción. Ok, vamos a iniciar entonces. Estamos en nuestra semana ya número 3 de nuestro módulo 4. Ya estamos muy avanzados, seguimos analizando textos literarios que obviamente nos ayudan a comprender diferentes formas de escritura. Entonces, vamos a ver qué tenemos que ver, qué vamos a ver en esta sesión. Vamos a ver las actividades 5 y 6, que son las que vamos a platicar en este momento. Algunas aplicaciones que ya hemos estado trabajando con ellas, pero vamos a agregar un poquito más. Y bueno, algunos tips que son necesarios tomar en cuenta para esta semana. Nuestra semana número 3 partió del lunes 12 de abril y termina lo que es el 18 de abril. En esta semana 3, pues trabajamos con la unidad número 3, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Acuérdense que lo primero que tenemos en nuestros recursos es la guía, que viene siendo una buena orientación sobre las actividades que tenemos que hacer, y lo que ayuda mucho y me gusta mucho es que nos dice, esta es la actividad, pero este es el recurso que acompaña a la actividad que tú tienes que realizar. Después tenemos obviamente los recursos y terminaríamos con lo que son las actividades. Así que vamos a ver nuestras actividades. Pues tenemos nuestra actividad integradora número 5, literatura clásica y citaciones actuales. Es muy interesante esta actividad porque nos ayuda también a poder identificar y reconocer cómo hay algunos textos que también los podemos llevar lo que es a la vida cotidiana, y cómo también hay muchos de los personajes también pueden salir de personas que podemos conocer o hasta incluso de nosotros mismos. Vamos a leer el texto Las nubes de Aristófanes, y entonces, ya que hayamos leído de las páginas 1 a la página 22, vamos a contestar cuál es el argumento. Esto quiere decir que vamos a decir obviamente de qué trata, ¿no? De qué trata obviamente la historia en pocas palabras. No necesitamos volver a escribir todo, sino únicamente decir de qué trata. Luego, tenemos que mencionar únicamente quiénes son los personajes. No nos vamos a meter en otro punto más que de mencionar los nombres de los personajes. Ahora, de estos mismos personajes, en el inciso C, vamos a comentar su personalidad. Por ejemplo, yo me voy a inventar un personaje, ¿no? Juanito. Juanito aparece en la historia y Juanito es gruñón, ¿no? Es enojón. Entonces ponemos Juanito, dos puntos, una persona gruñona o enojona, como queramos identificarlo. Únicamente ponemos esa personalidad, ¿no? Esto nos va a llevar también a reflexionar en la parte de mencionar si estas características que tienen, por ejemplo, los personajes, los encontramos en algunas personas o hemos conocido a alguna persona que sea así. No sé si se acuerdan, bueno, yo me acuerdo hace mucho cuando estaban, decían que estaban los polivoces, bueno, sí me tocó todavía la época de los polivoces, pero había un personaje que manejaban que era muy vanidoso, ¿no se acuerdan de él? Creo que era Rodolfo, no me acuerdo cómo se llama, pero era muy vanidoso, nada más se veía en el, ¿cómo se llamaba, Alma? Ah, Bordolfo Gelatino. Gordolfo Gelatino, muy bien. Pero yo me acuerdo que me decían que, o sea, que es un personaje muy vanidoso, pero se contaba la historia que ellos habían conocido a una persona así, o sea, que nada más veía, el espejo que veía y espejo que se paraba y se admiraba. Y a veces pensamos que esos personajes
están así como que en la quinta nube y alguien se los inventó. Entonces, podemos ver que muchas características de los personajes los podemos encontrar en alguien que conocemos, ¿no? En personas, por ejemplo, bipolares, ¿no? Aquellos que cambian obviamente de una persona muy amable a una persona totalmente enojona, ¿no? Entonces, hay que reflexionar después de que hayamos identificado el nombre del personaje, su característica de su personalidad. Decir solamente, ¿hemos encontrado alguna persona en la actualidad o hemos conocido con este tipo de características? Bueno, luego, algo muy interesante que no hemos reflexionado en los demás textos es responder a la pregunta, ¿qué situaciones graciosas o divertidas hay en la historia? Eso ahorita vamos a llevarlo a otro lado, ¿no? Pero únicamente mencionar, ¿hay algo que te pareció divertido en la historia? Y tenemos que mencionarlo. ¿Qué situaciones identificas en la historia que se presentan en la actualidad? No sé, una familia, con muchos valores. Em, las problemáticas económicas de la familia, no sé. ¿Qué podemos encontrar en la historia de elementos que podemos ver que hoy en día todavía existen? ¿Se dan cuenta que esto nos está llevando a ubicar en nuestra actualidad esos textos con los que estamos trabajando? Y a veces de aquí también, de nuestra misma historia, que vivimos actualmente, cuántos relatos vamos a poder sacar. Bueno, ahora, ya que identificamos los personajes del texto de las nubes, de qué trata, entonces vamos a escribir un cuento, el mismo cuento, o sea, vamos a contar como que la misma historia de las nubes, pero le vamos a agregar elementos actuales. No sé, le podemos agregar, por ejemplo, luego le agregan nombres de tiendas departamentales, le agregan lugares, le agregan, por ejemplo, meten luego los personajes del Nini, que dice ni estudia ni trabaja. Entonces meten muchas cosas actuales que sí que vamos a volver a escribir el cuento que leímos de las nubes, pero le vamos a agregar datos actuales. De lo que tenemos ahorita, podemos agregar, mencionar, por ejemplo, la parte de la pandemia, podemos mencionar programas de televisión actual que todo el mundo conoce, cosas que llevemos nosotros el texto de las nubes a nuestra realidad. Ya vemos que de aquí podemos sacar muchísimas cosas. Vamos únicamente a reflexionar en estas preguntas. No es necesario que obviamente escribamos las respuestas, pero nos ayuda a tener esta lluvia de ideas y empezar a organizar nuestra historia, ¿no? ¿Cómo sería Estrepiciades? ¿Cómo sería Sócrates? ¿Qué se criticaría? Hay que mantener las características que ya identificamos de personalidad de nuestros personajes, los elementos graciosos, pero podemos agregar situaciones o lugares, obviamente, de interés. Vamos a grabar este cuento, vamos a trabajarlo de 2 maneras. El punto número 1 es que lo vamos a platicar, nos vamos a grabar, como ya hemos hecho en otras actividades, contando esta historia, para que nosotros identifiquemos, pues, si nos es más fácil la parte de la comunicación verbal, o sea, platicarlo, o la parte de la comunicación escrita. Quiere decir que nada más vamos a platicar, ya ideamos nuestro cuento, ya le agregamos situaciones actuales, y bueno, lo que voy a hacer es platicarlo y lo voy a grabar en un audio. Acuérdense, que le voy a adelantar un poquito, que ustedes pueden descargar aplicaciones en su celular para que sea más fácil. Desde su celular, váyanse, por ejemplo, a la tienda que les da el servicio, descarguen una aplicación que sea para grabar audio. Hay muchas gratuitas, o lo pueden hacer desde su computadora. Y entonces subir ese audio a la nube. Acuérdense aquí nada más mucho ojo. Cuando compartimos el audio que esté en Dropbox o esté en Google Drive o en OneDrive, es importante compartir únicamente ese archivo. Nos colocamos en el archivo, lo seleccionamos y le damos botón derecho, buscamos la opción que diga compartir liga o compartir y obtenemos una liga. A veces estas ligas todavía dicen restringido. Entonces tenemos que quitar el restringido porque viene una flechita y ponerle que todo aquel que tenga esta liga va a poder abrir el archivo que le vamos a compartir. Y de esa manera lo podemos compartir. Muy bien. Entonces, bueno, ya trabajamos nuestro cuento que ya transformamos y lo volvimos actual y lo platicamos. Pero les dije que también íbamos a comparar la parte de ahora escribirlo.
Ese mismo cuento que platicamos, ahora lo vamos a escribir en este espacio que tenemos en el inciso E. Lo vamos a redactar. Yo les puse hoy una imagen sobre cómo puedes escribir un cuento, como que los pasos, cómo podemos iniciar, para con la finalidad de que sea más fácil escribir ese cuento. Encuentran esta imagen en el tablero de avisos. Entonces empiezan a escribir este cuento y lo ponen aquí. Tenemos entonces ya 2 experiencias, la parte oral y la parte escrita. Entonces, ahora nuestros últimos puntos van a ser para reflexionar estas 2 estrategias o actividades que hicimos dentro de nuestra actividad 5. Vamos a comentar lo siguiente. ¿Qué tan difícil fue trasladar la historia a un contexto actual? ¿Te costó trabajo meter datos actuales, personajes, lugares, situaciones? ¿Qué tan diferentes son las críticas sociales con las actuales de ese tiempo que nos están contando la historia a las que tenemos ahorita? ¿Todavía tenemos esa misma crítica social, esa misma forma de expresarnos, esa misma forma de comportarnos que se ve manifestada en las nubes como lo estamos leyendo? ¿Y es lo mismo que tenemos ahorita o hemos ido cambiando como sociedad? Podemos aprender mientras reímos o nos divertimos. ¿Se acuerdan que dentro de esta misma actividad decíamos que teníamos que identificar aquellas situaciones graciosas de la historia que nos habían llamado la atención? Pues aquí entonces tenemos que reflexionar cuando nos divertimos y cuando disfrutamos esta parte, nos reímos, ¿no estamos también aprendiendo? Acuérdense que estamos, por ejemplo, existen los museos estos bastante interactivos como el Museo del Papalote, que dice, toco, juego y aprendo. No significa nada más llegar a un museo y ver, sino también eso que proponen esos museos es de una participación más interactiva y más personal, que el visitante se penetre y obviamente logre con todos sus sentidos tener una experiencia de ese museo. Volvemos exactamente lo mismo a nuestro texto. La parte de diversión o la parte graciosa también nos deja alguna enseñanza. Ahora, vamos a reflexionar en lo que acabamos de hacer. ¿Qué diferencias encontraste entre contar tu cuento en audio y escribirlo? ¿Cuál de las 2 formas de narración te fue más fácil? ¿Cuál te gustó más? ¿Qué ventajas ofrece la oralidad sobre la escritura y viceversa? Aquí sí quiero mencionar algo. No significa que sea mejor, por ejemplo, la parte oral que la parte de la escritura, o al revés, que sea mejor la parte de la escritura que la parte oral. Las 2 tienen sus ventajas, ¿no? Y las 2 tienen muchos beneficios, pero tampoco significa que nos tiene que gustar las 2, ¿verdad? A lo mejor no descubrimos con esta actividad que somos muy buenos escribiendo cuentos. O sea, hay personas que han hecho la actividad y que en 7 rengloncitos ya acabaron. Y hay personas que han hecho la actividad y al momento de escribir el cuento se llevan casi la mitad de una hoja. Entonces, cada quien va descubriendo también qué se le facilita, o hay personas que me dicen, no, ya la verdad muy bien en la parte oral, me pude expresar muy bien. Y hay gente que dice, no, pues es que a mí la verdad el micrófono no me gusta, ¿no? Me generó miedo. Todo esto es válido, porque nosotros vamos a ir descubriendo lo que nos gusta, para lo que somos buenos, pero también podemos descubrir nuestras áreas de oportunidad. Quiere decir, si me gustaba la parte oral, pero comprendo que obviamente tengo que saber expresarme de forma escrita, pues significa que ahí tengo un puntito que puedo yo mejorar, ¿no? No significa, vamos a señalar los errores, ¿no? Está mal que no te guste la parte escrita o está mal que no te guste la parte oral. No significa que podemos mejorar en esa parte. Vamos descubriendo diferentes tesoros que nosotros ahí tenemos. Hasta aquí vamos bien antes de que pase a la siguiente actividad. ¿Todo bien? ¿Todo entendido? Sí, maestra, todo gracias. entendido. Ok. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir entonces con nuestra otra actividad. Actividad número 6. En este caso, en esta semana, tenemos un foro.
en el cual hay que participar. Aparte del foro aprendiendo, que acuérdense que ahí casi es un foro que tenemos para echarnos porras. La semana pasada compartimos lugares de interés en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, y fue muy bonito porque a mí también me permitió conocer muchos lugares de la República que no conocía, y es un espacio donde podemos compartir. Bueno, este foro aprendiendo siempre está todas las semanas. Ahí estamos reflexionando sobre, pues, esto mismo que decíamos. Algunas veces hemos actuado como los personajes de nuestros textos, algunas leemos y decimos: "Ay, soy yo", o sea, ¿quién está en mi casa y que me estuvo espiando y que sabe que así actúo? A veces nos pasa eso. Pero bueno, fuera de ese foro aprendiendo, nuestra actividad integradora número 6 es un foro titulado Literatura actual y experiencias estéticas. Vamos a dar respuesta a un planteamiento en general. No significa, aquí mucho ojo, no significa que sea la única pregunta a la cual vamos a responder, sino va a ser nuestro eje sobre el cual vamos a trabajar. Sobre lo cual vamos a trabajar es la pregunta: ¿se pueden vivir experiencias estéticas a partir de formas emergentes de literatura? Ahí vienen las estrategias, ¿no? Y los tips. En la primera aportación, vamos a describir con nuestras palabras qué es una experiencia estética. Acuérdense que tienen ustedes un recurso en la semana que dice experiencias estéticas. Nos explica muy bien qué es una experiencia estética, ¿no? Eso nos ayuda a dar respuesta a esta parte, ¿no? Con nuestras palabras tenemos que decir qué es una experiencia estética y qué relación guarda con la literatura. ¿Tiene algo que ver con la literatura? Con nuestras palabras lo ponemos. Nuestra segunda aportación. Vamos a revisar los sitios que vienen aquí, acción poética y zona negativa, y vamos a comentar si estos sitios los podemos considerar literatura. Si sí los podemos considerar, decimos que sí, y si no, decimos por qué no. Esto obviamente también con nuestras palabras. Entremos al sitio y naveguemos y ya podemos responder. En nuestra tercera colaboración vamos a explicar si es posible o no tener experiencias estéticas con obras publicadas y creadas mediante el uso de las TIC. Ahorita estamos mucho con las TICs, ¿no se acuerdan? Al principio de la pandemia hubo por ejemplo, muchas editoriales que compartieron sus textos porque los subieron a la nube o a su página y podíamos nosotros acceder a muchos libros cuando inició todo esto de la pandemia, ¿no? Entonces, también me acuerdo que la UNAM sacó muchos concursos sobre que podrías contar como que tu diario en la pandemia y era como un concurso. Entonces, utilizamos la parte de las TIC, pero su pregunta es, ¿creemos que podemos tener experiencias estéticas con literatura, obviamente, que se genere por medio de las TIC? ¿Qué piensan ustedes? Responden en la tercera colaboración. Nuestra cuarta. Hay que opinar sobre alguna aportación de nuestros compañeros. Recuerden fomentar el respeto y la tolerancia. Podemos encontrar compañeros que no piensen como nosotros. Simplemente respetamos. Quedémonos con aquello que nos ayuda a crecer, aquello que es un conocimiento nuevo que nos parece interesante. Y si alguien obviamente opina diferente, simplemente respetamos o decimos: es que yo la verdad pues no me gusta mucho esa parte, pero mira cómo ves este punto. Demos el diálogo para crear un conocimiento en nuestra comunidad de aprendizaje, que es este grupo de Prepa en Línea. Nuestra última aportación va a ser responder a la pregunta inicial. ¿Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de formas emergentes de literatura? Recuerden, para todo y siempre hay que justificar nuestras respuestas. ¿Qué otro tip les puedo dar en este foro? Bueno, es necesario que participemos lo más que se pueda dentro de la semana. No sé, si no han empezado a participar en el foro, pues háganlo ahorita, en un ratito, contesten la primera pregunta, hagan la primera aportación, empiecen mañana, con la finalidad que tengamos una buena distribución de nuestras aportaciones. ¿Por qué es esto? Se busca que los foros, pues, sean un espacio para que ustedes se conozcan, un espacio para que compartan el conocimiento, experiencias, formación, aprendizaje. Y esto obviamente no se puede dar con un solo día. Necesitamos la participación activa de todos los días. Es por eso que se trata eso y es la finalidad. Entonces, por favor, participen a lo largo de la semana. Segundo punto, todas las aportaciones necesitan tener esa parte de justifica tu respuesta. Esto quiere decir, si yo digo, por ejemplo, la segunda aportación,
Yo considero que la página de Acción Poética sí puede ser un sitio para que se considere literatura, pero no me dicen por qué. O sea, nomás me dijeron que sí, pero no me dicen por qué. Hay que decir, obviamente, por qué. Hay que decir, voy a presentar esas ideas que apoyan a lo que yo estoy diciendo en un principio. Eso es el justificar. Ustedes empiezan a trabajar con la parte de la argumentación. Quiere decir, y lo ponemos poner igual a, voy a presentar aquellas ideas que apoyan lo que yo estoy diciendo. Ustedes van a tener un módulo de argumentación y es muy bonito porque cuando uno tiene ideas o tiene proyectos, ¿qué necesitamos para que nos los aprueben? Pues obviamente aquellas ideas que apoyan o que avalan o que protegen o que justifican lo que yo estoy diciendo. Entonces, si empezamos con esto de poquito a poquito, pues podemos después ya tener una mejor argumentación porque presentamos aquellas ideas que apoyan a lo que yo estoy diciendo y que es un buen proyecto, que es un buen negocio, que es una buena idea. Es por eso que es muy importante en los foros siempre justificar nuestras aportaciones. Hay gente que pone primera aportación y pone la respuesta, segunda aportación y pone la respuesta. Así que lo pueden hacer así o como mejor se les acomode. Otro punto importante, en los foros no es válido documentos adjuntos, que decir, luego después se tiende a que hacen la aportación en Word y ya llegan al foro y lo adjuntan. Esto no es válido. Lo que se trata en los foros es que dentro del espacio, cuando respondemos, tenemos nuestro espacio para aportar, que es decir, que ahí tiene que ir nuestra respuesta, para que tomemos en cuenta lo que son esta parte. Y recuerden que los foros se califican una vez que se cierren, que es decir, que ya se cerró el domingo a la noche, pues el lunes empezamos a calificar el foro, porque obviamente lo que tratamos es de que participen todos y que todos tengan, pues, toda la semana para poder generar el número de participaciones que son requeridas. ¿Vamos bien? ¿Todo correcto? Sí, maestra, gracias. Gracias, Orly. Ok, tenemos pues varias actividades más que hacer esta semana. Nuestras 2 actividades formativas, literatura, actualidad y sociedad y literatura y estética. Acuérdense que de estas más de las que voy a hablar ahorita, pues el sistema va registrando que ustedes las hayan hecho, ¿no? Así como que les pone su palomita. Sí, sí la hicieron. Entonces, por favor, no dejen de hacerlas, sigan recibiendo el conocimiento y también sigan recibiendo ese puntaje, a veces muy necesario para aprobar el módulo. Tenemos también nuestra actividad socioemocional acompañada de su cuestionario. Muy importante en esta época trabajar con las emociones, ¿no? Y ahorita les digo, ¿se encuentran en el foro a alguien que no opina igual que ustedes? Bueno, pues con respeto decimos, bueno, es que realmente esa idea, pues no va conmigo, pero pues yo pienso, ¿cómo ves esta idea, no? No entramos en el pleito, porque no se trata de entrar en el pleito. Decimos, la vida es tan bonita para estarnos peleando, pero hay que reconocer muy bien nuestras emociones, reconocer cómo somos, identificar, cómo somos, cómo es nuestra forma de ser, cómo son nuestros sentimientos, y saber en qué momentos hay que utilizarlos y en qué momentos hay que dejarlos salir, ¿no? El que tiene el control, obviamente, de sí mismo y sobre todo de las emociones lleva, pues, muchas de ganar, ¿no? Entonces, hagamos las actividades socioemocionales, compartámoslas en familia, con los amigos, los conocidos o tan solo con nosotros mismos. No dejen de hacerlas. Y tenemos 2 espacios que es importante y que les pedimos que sean objetivos para opinar sobre su asesor virtual facilitador, que es una servidora, y sobre su tutor, que es, su tutora, ¿no? Que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero es su tutora. Si ustedes participan, y opinan sobre nuestro trabajo, nos permiten que nosotros crezcamos, que veamos nuestras áreas de oportunidad y que obviamente seamos mejores en una atención más adecuada a ustedes. Entonces, por favor, les pido hacer todos esos espacios. Todo esto, recuerden que el sistema pone su puntaje, que lo hicieron, que revisaron todos los recursos, que no dejaron nada sin contestar y lo genera al final del módulo. Entonces, por favor, no dejen de hacerlo, porque todo esto obviamente es importante. Muy bien, nuestros tips es esta semana. Respeto y tolerancia en todos los espacios, sobre todo porque tenemos 2 foros, ¿no? Nuestro foro aprendiendo y nuestro foro, que es nuestra actividad número 6. Lectura y revisión de todo el material para que adquieran el conocimiento y con esto puedan contestar sus actividades. Leer los avisos y mensajes que publicamos. Les vamos a publicar, bueno, les voy a hacer
les voy a hacer la invitación, porque creo que ya la subió nuestra SAME, sobre un taller que es el día de mañana, pero en breve les voy a reforzar esa invitación para que ustedes lo revisen. Trabajamos mucho en la parte de la investigación, ustedes saben, ¿no? Por ejemplo, les pedimos, ¿cuál es el contexto social de Mary Shelley, la que escribió Frankenstein? En el momento en que estaba escribiendo la obra. Uno dice, bueno, tengo que investigarlo en otro lado, porque con la lectura no me dice la situación de la autora en el momento que estaba escribiendo. Entonces tenemos que ir a otra fuente. Y a veces el problema está en que yo ya encontré la información y no sé si es buena esa información, verídica, partimos de ahí. Y luego que sí está bien esa información, no sé cómo pasarla a mi tarea, ¿no? Porque si la paso tal cual, pues obviamente es plagio. Pero sí es necesario comentar algunos puntos de esa investigación. Entonces, este taller les va a ayudar un poquito a esa parte, para que estén al pendiente de esos avisos. Lectura de las indicaciones de forma completa de cada actividad para que no nos falte nada, porque por ejemplo a veces me hacen el cuento oral y no me lo hacen escrito, a veces me lo hacen escrito y piensan que ya no tienen que hacer el oral. Entonces, lean primero todas las indicaciones para que de esta manera puedan hacerlo de forma completa. ¿Qué pasa con esto? Que el cerebrito se queda almacenado lo que ya leímos, y entonces cuando creemos que ya terminamos, el sistema nos dice, no, 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 no hemos terminado. ¿Qué te crees? Que cuando tú leíste, ya habías entendido que tenías que hacer un cuento escrito, entonces te falta esa parte. Citan las fuentes de consulta en formato APA. Se ha prestado un poquito de confusión esta parte. ¿Qué vamos a entender? Cuando nosotros acudimos a otras fuentes, incluso las mismas fuentes de la plataforma, estas están citadas en formato APA. Quiere decir que es la forma como presentamos la fuente. No sé, si primero agregamos autor y después agregamos el nombre de la página y después agregamos esas formas como presentamos nosotros la fuente de consulta a la cual acudimos, eso es presentar nuestras fuentes en formato APA. Es un nombre de cómo se menciona la forma como citamos la fuente de consulta, APA, ¿no? Esto es un formato universal. Hay muchos más, pero aquí manejamos este. Entonces, cuando yo me refiero a esto es no únicamente listar las páginas web, porque luego hacemos una lista, HTTP y ponemos toda la lista de todas las páginas web que encontramos. Eso no únicamente es compartir las ligas de internet, no es citar la fuente de consulta en formato APA. Ustedes tienen un manual, por ejemplo, la semana pasada, después del espacio donde venía que hay que hacer lo de Frankenstein, la presentación que hicieron en PowerPoint, al final venía un manual para saber citar las fuentes. De todos modos, también tienen en el tablero de avisos una página de una universidad que únicamente con que le den clic les va a decir, ¿qué vas a citar? ¿Una fuente de una página web? Únicamente llena estos espacios. Los llenas, ya lo envías y te enseña cómo se cita la fuente de consulta. O también les compartí buscadores académicos y, por ejemplo, está el Redalic. Ustedes pueden volver a consultar ese espacio, el que dice Redalic. Cuando ustedes encuentran una página ahí, les facilita la vida porque en la parte de arriba te dice, te voy a decir cómo se menciona esta fuente de consulta en formato APA. Ya nada más copiamos y pegamos. Entonces, busquen esas formas y maneras de poder aprender a citar correctamente las fuentes de consulta. Les va a ayudar muchísimo para, pues, todo lo que les falta en prepa línea y si desean seguir estudiando y si desean hacer un proyecto, necesitan prestar evidencia, ahí les va a servir. Muy bien, no sé si hay dudas para que comparta mi frase de la semana. ¿Dudas, preguntas? Todo bien, maestra. Gracias, Orly. Gracias. Bueno, les comparto entonces y les leo. Gracias, Rocío. Les comparto entonces mi frase de la semana. Esta es tu vida, es lo que amas y hazlo a menudo. Si algo no te gusta, cámbialo. Viaja más seguido. Recuerden que esto cuando podamos. Viaja más seguido. Perderte te ayudará a encontrarte. Algunas oportunidades solo vienen una vez, ¿verdad, Alma? Aprovéchalas. La vida es la gente que conoces y las cosas que puedas crear con ellas. Así que sal fuera y empieza a crear. Pues aquí está.
Dejen aparezco yo, porque por eso lo puse aquí, para que pueda aparecer yo. Ahora sí. Pues les agradezco mucho su atención. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos en la semana. Si tienen alguna duda, por favor, escríbanme. Y nos vemos, como siempre, en la plataforma de Perpanecer. Muchísimas gracias por su atención. Que estén bien. Que pase buenas noches. Igualmente, maestra. Igualmente, cuídense. Muchas gracias. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, compañera.